noches, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches, Hugo. ¿Cómo estás? hola, hola. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Ahí estamos admitiendo a Andrea también. Ya. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Hola, 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 ¿qué ¿cómo tal? andas? Hugo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, qué Buenas noches. alegría. Me hace eco, no sé por qué me hace eco. Por ahí está abierta la... ¿Ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, Perfecto, ahí Hugo. sí. Se te escucha perfecto y a vos también, Andrea. Perfecto, Bien. se los escucha a los dos. Así que, No lo escucho a Juan, nada más. ¿ahí me Sí, escuchás un poco? ¿Ahí? muy bajito se te escucha. A ver, me voy a acercar un poquito más ahí no sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Hablo un poquitito más fuerte. ¿Se oye? Sí, bajito, pero se te oye. Bueno, igualmente, voy a hacer una muy breve presentación. Quiero dar agradecimiento, por supuesto, a la Universidad Nacional de Loma de Zamora, bueno, a la persona del señor rector, el doctor Diego Molea, a la decana de la Facultad de Derecho, la doctora María Fernanda Vázquez, a la presidenta del Colegio de Abogados, la doctora María Victoria Lorences, bueno, a la Unión de Magistrados por auspiciar este espacio, a la Secretaría de Investigaciones por acompañarnos siempre y colaborarnos siempre con su trabajo. Y bueno, y por supuesto a todos los asistentes y a las asistentes que nos acompañan en esta transmisión que iniciamos en vivo. A vos, Andrea, por supuesto. A vos, Hugo, también, por siempre tu buena y excelente predisposición. Y bueno, vamos a conversar un poquito, ¿no? El tema propuesto era, digo, qué difícil que es, digo, en el ámbito tribunalicio o en el ámbito de los tribunales, o digo, ante un caso particular a la hora de litigar, fundamentar los derechos de los animales, o fundamentar que los animales también tienen derechos, ¿no? Y también es bastante difícil argumentar esta cuestión ante la sociedad en general. Y bueno, Hugo, nosotros sabemos que vos sos, además de ser, fiscal, sos un gran conocedor, un experto en el tema de los derechos de los animales. Y bueno, nos gustaría que nos hables un poquitito de esto, ¿no? De cómo fundamentamos los derechos de los animales. Bueno, Este, gracias por la invitación, gracias a la doctora Catania, al doctor Juan Fernando Gómez, por supuesto al Colegio de Abogados, al Instituto de Derecho Animal, a nuestra querida facultad, la Universidad Nacional de Loma de Zamora. ¿Por qué hablamos de la fundamentación moral de los animales como sujetos de derechos? Primero vamos a hacer una pequeña spoiler de algunos términos que son importantes señalar. Primero, nosotros decimos los demás animales. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos como también una especie animal más. O sea, el ser humano es la especie Homo sapiens sapiens, no es un ente que bajó desde otro planeta y lo colocaron en la Tierra y no comparte en absoluto ningún tipo de característica con el resto de los animales. Entonces, cuando hablamos de los animales, decimos los demás animales. Primera cuestión. Lo segundo que me interesa fundamentar, o empezar al revés, con un silogismo jurídico inverso, es decir, los demás animales son individuos que tienen intereses y que no hay ninguna razón que justifique tratarlos a ellos en forma moralmente distinta como tratamos a los individuos de nuestra especie. Esa sería la última manifestación que tendría que hacer, el corolario, la parte resolutiva, jurídicamente hablando, de esta charla. Bien, ¿por qué se habló siempre de que los demás animales era factible su explotación? Porque acá lo que estamos hablando es de una explotación, es decir, los demás animales al servicio de una sola especie. Todos los demás animales que comparten la tierra con nosotros son dominados por una sola especie. La pregunta es,
¿en base a qué fuente sucedió esto? Bueno, la primera cuestión es la costumbre de muchos pueblos, de las primeras etapas de la vida humana en la Tierra, de conseguir comida a través de la caza, la pesca y posteriormente de la ganadería, ya un poco más avanzado en los siglos, y luego al día de hoy con la ganadería industrial y la cría intensiva de ganado. Ahora, antropológicamente hablando, la realidad, y acá cito al antropólogo y primatólogo inglés Alan Walker, examinó por lo menos muestras de nuestros antecesores, hablamos de el Australopithecus y el Homo erectus, son los antecesores del Homo sapiens, examinó muestras de dientes y llegó a la conclusión de que estos antecesores del género humano en realidad no eran carnívoros, y ni siquiera eran omnívoros. Básicamente lo que sostenía era que tenían una predominancia en una dieta a base de vegetales y frutas, porque su fisiología así lo permitía hacer esto y no ser cazadores. Y que hubo un evento posterior en la Tierra que se conoció como la glaciación o la glaciación de Wisconsin, donde estos antecesores del género humano no podían obtener proteína vegetal y obtenían algo de proteína animal de lo que dejaban las especies que eran esencialmente carnívoras. O sea, no es que ahí el ser humano o el antecesor del ser humano empezó a cazar, no le permitía su fisiología salir a cazar con sus garras y sus dientes porque no los tenía. Así que es una primera cuestión para analizar. No es tan cierto que siempre fuimos cazadores como se quiere ver o se quiere justificar. La segunda cuestión tiene que ver con la religión, y es este concepto teológico mal interpretado de dominio, acá viene la palabra dominio, que se basa en el Génesis 1:20-28, donde en teoría le habría sido dado a Adán el dominio sobre el mundo no humano. Pero la palabra dominio no es equivalente a explotación, sino señorío, custodia, protección. De hecho, muchos de los conceptos bíblicos son mal interpretados o fueron deformados justamente a través del Concilio de Nicea y el emperador Constantino, quien era un amante de la carne, el vino y las orgías. Él decidió qué ingresaba y qué no ingresaba a esa Biblia en la que iba a narrar sucesos históricos y simbólicos. Desde ya, obviamente, la Biblia, como muchos textos religiosos, son textos herméticos que tienen mucha simbología y no hay que tomarlos tan literalmente. Pero, por ejemplo, el diccionario hebreo-inglés del doctor Rubén Alcalá dice, para referirnos al concepto que en la ley de las 12 tablas y luego en los 10 mandamientos, donde se habla del no matarás, uno de los mandamientos cardinales que le había sido dado a Moisés, él dice que en el hebreo clásico, por ejemplo, el concepto de no matarás, en modo alguno significa no matarás seres humanos. Es un concepto amplio y se refiere a cualquier clase de matanza y no necesariamente al de un ser humano. Con lo cual esto ya también es un elemento que se puede refutar. Y el tercer elemento, la tercera fuente en la cual siempre se basó la posibilidad de explotar a los demás animales, era esta suposición, errónea por supuesto, que la ciencia luego refutó y probó sobradamente, era de que los animales no pueden tener derechos porque no tienen capacidades tales como razonamiento, lenguaje o conciencia. No hablemos de la sintiencia porque la sintiencia siempre fue un concepto que, en mayor o menor medida, salvo algunos filósofos como Descartes, que consideraba al animal un animal máquina, una pieza casi de relojería que no siente, aunque él decía que no podía, él afirmaba que no sentían porque no lo podía demostrar, lo cual no es lo mismo que decir que no sentían. Pero con algunas salvedades, en términos generales, la sintiencia era un concepto que fue aceptado desde la Vedanta hindú, desde el budismo, y en el siglo XX por muchos filósofos. Ahora, lo que no estaba claro era la suposición del razonamiento, el lenguaje o la conciencia. Y acá vienen tres declaraciones fundamentales. La primera, la que da pie científicamente a refutar esta última fuente, es la Declaración de Conciencia de Cambridge del 7 de julio del 2012. Bien, es muy conocida, pero para aquellos que están observando esta charla y no lo conocen, es bueno hacer saber que en esa oportunidad se reunieron los más prestigiosos neurobiólogos y neurocientíficos del mundo, y en varios talleres y análisis que hicieron sobre la evidencia en lo que tiene que ver con la sintiencia y los estados de conciencia, no solo de mamíferos, sino también lo extendieron, por ejemplo, a pájaros,
a peces, y quien les habla le preguntó específicamente a Philip Lowe, que es el redactor de la Declaración de Conciencia de Cambridge, CEO de Neuralink y demás. Yo le pregunté específicamente qué otros animales estaban incluidos en esta Declaración de Conciencia de Cambridge que no los pusieron por escrito. Y me dijo, los peces y muchos insectos. Es decir, la Declaración de Conciencia de Cambridge llega a la conclusión de que todos los animales no humanos, o los demás animales, poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos que les dan o les producen estados de conciencia, es decir, capacidad de experimentar la vida como una autovaloración, es decir, la capacidad de autovalorar, de distinguirse del resto del mundo, saber que son algo diferente, y de desarrollar comportamientos intencionales. De hecho, hoy sabemos, a las claras, que el perro no es el animal más inteligente, ni siquiera el mono. El cuervo de Nueva Caledonia, que ha superado pruebas como el principio de Arquímedes, o por ejemplo, ubicar cubos y figuras geométricas uno dentro de otro por tamaño, forma, color, le da a los científicos una edad aproximada de un niño de 7 años. Entonces, la etología, que es la ciencia del comportamiento animal, nos muestra, desde el punto de vista científico, que aún animales que no tienen neurocórtex, que parece que siempre se requirió, era una exigencia biológica, la exigencia de esta parte del cerebro, el neurocórtex, para producir estados de conciencia, aún animales que no lo tienen pueden producir estados de conciencia con estos sustratos, de lo que estoy hablando, en igualdad de condiciones que los seres humanos. Entonces, los animales no solo son sintientes, sino que son conscientes. Saben puntualmente que son portadores de una vida y que para ellos esa vida es importante aunque a nadie más le importe. Y eso es un valor intrínseco que hace emerger un derecho, un interés jurídicamente relevante. Y en concordancia con esto aparece la Declaración de Toulon del 29 de marzo del 2019, donde aquí prestigiosos juristas en la universidad que acabo de mencionar en Francia, llegaron a la conclusión que si la Declaración de Conciencia de Cambridge arriba a una conclusión irrefutable en cuanto a que los animales son sintientes y conscientes, no puede haber otra conclusión que es necesario, es imperioso reconocer su personalidad jurídica, porque mientras esto no suceda y no aparezca una personificación legal, no va a haber posibilidad de otorgarles derechos. Como seres vivos, dice esta declaración, inteligentes, sensibles y conscientes, no pueden seguir siendo tratados como cosas, como pasa en nuestro Código Civil, en nuestro Código Penal, donde los animales tienen, si bien no se dice, la ley no dice que son cosas, pero se le da un estatus jurídico asimilable a las cosas. Por eso se habla de daño, ¿no? O sea, en el Código Penal, o sea, más allá de que haya una ley puntual de maltrato animal, pero al día de hoy no dejan de ser más que una cosa. Y como correlato de estas dos declaraciones, la Declaración de Conciencia de Cambridge, la de Toulon, que es netamente de corte jurídico, aparece una que tiene que ver con la ética y la filosofía, que es la Declaración de Montreal del 4 de octubre del año pasado, del 2022, en la que se expidieron más de 400 filósofos y especialistas en ética animal sobre la situación de los animales o los demás animales en condiciones de explotación. Y se afirma que justamente este uso actual, este dominio, esta realmente opresión sobre los demás animales es moralmente rechazable y debe terminar. Porque en etología y en neurobiología está establecido que todos los demás animales son capaces de sentir placer, dolor y emociones. Y estos, al ser sujetos conscientes que tienen una propia visión de su mundo, del mundo que los rodea, y que tienen una autovaloración de su vida, se deduce que tienen intereses. Y esa capacidad de experimentar dolor, placer, es justamente, cuando uno los explota, la alteración, la violación de sus más graves intereses fundamentales: vida, libertad, integridad y dignidad. Bien, dicho esto, es importante tener en cuenta que no siempre fue así. Los demás animales no siempre ocuparon un lugar peyorativo a lo largo de la historia. Realmente, como lo dice en su obra Mary Migle, El hombre y el resto de los animales, parece
como que con el advenimiento de la modernidad, el ser humano se cortó del resto del mundo, erigiéndose en una clase aparte, por encima del resto del planeta, y reservándose el derecho de disponer no solo de las demás especies, sino de la naturaleza toda. Más allá del antropocentrismo epistémico, es decir, la forma en que el ser humano conoce, porque no puede conocer desde otro lugar que sea a través del propio conocimiento que tiene como ser humano, el problema de la aprehensión del mundo y la dominación de las especies es el antropocentrismo moral, que es creer que el humano se ubique como la medida y centro de todas las cosas, y que desde la ética defiende que los intereses de los seres humanos están por encima de cualquiera. En esto tuvo mucho que ver, muchísimo que ver, claramente, la ética y la filosofía de Descartes, que como dije, fue la condena, y luego con Santo Tomás de Aquino, el que fundó las bases de lo que sería prácticamente la condena de los demás animales, en cuanto a cosas, en cuanto a incapacidad de empatizar o tener algo que ver en cuanto a naturaleza, en cuanto a esencia con el ser humano, cuando sabemos que desde el punto de vista de la ciencia no lo tiene, y cuando desde el punto de vista de la moral lo que es éticamente relevante es la capacidad de experimentar dolor, placer, estos intereses jurídicamente relevantes, y la capacidad de autovalorar esa vida, eso es lo único que es moralmente relevante, porque la capacidad de la cual siempre se argumentó, ¿no? Esto de que el ser humano es algo diferente, porque puede componer la Quinta Sinfonía de Beethoven, o hacer el cuadro de la Última Cena, en realidad, eso no lo hacemos todos, yo no lo puedo hacer. Calculo que la doctora Catania tampoco puede hacer la Quinta Sinfonía de Beethoven. O sea, son determinadas personas a lo largo de la humanidad que pudieron hacer estos logros, y no por eso se extienden esta capacidad magnífica de determinadas personas, científicos, artistas, filósofos, a la totalidad de la comunidad o de la totalidad de la especie. Y a la vez también nosotros nos ponemos en comparación, o en pugna, o en competencia con los demás animales en los que nosotros nos sentimos fuertes. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos una competencia con el resto de los animales en fuerza, en velocidad, en ecolocalización, en nado, en audición, en vista, en olfato? Yo les pregunto, ¿cómo saldría el género humano en esa competencia? Sin duda, estaríamos ubicados en los últimos lugares. Entonces, nos gusta ubicarnos en los que nos hacemos fuertes, pero la realidad es que la capacidad también se puede aplicar dentro de la propia especie, porque esta es la gran argumentación, es qué pasa con los casos marginales. Porque si nosotros solamente pudiéramos examinar esta cuestión de que el ser humano tiene la capacidad de obligarse, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Como no solo como paciente, sino como agente moral, es decir, la capacidad de determinarse por el bien y por el mal, y tomar decisiones en torno a esta capacidad. ¿Qué pasa con aquellos casos marginales donde hay seres humanos que no tienen esta capacidad, gente con capacidades disminuidas, enfermos en coma, niños de muy corta edad? Todas esas personas también son pacientes morales, y nadie, absolutamente nadie, dudaría en asignarles derechos esenciales subjetivos. Entonces, esta argumentación de la supuesta capacidad del ser humano en diferencia con el resto de los animales es contradictoria, es falaz. Por lo tanto, aquí aparece el concepto de especismo, ¿no? Que trae el filósofo inglés Richard Ryder en 1970, en la cual lo que se trae es justamente la discriminación basada en la pertenencia de una especie, el fanatismo de una especie. Los miembros de una determinada especie, en este caso Homo sapiens, son moralmente más importantes que el resto de otras especies. Y se los dota de mayor relevancia moral, y se los brinda de derechos subjetivos divergentes. Pero en realidad, esa discriminación por considerados inferiores es realmente un argumento utilizado para utilizarlos en beneficio propio. Y de la mano del especismo aparece un concepto muy interesante desde el punto de vista psicológico, que es la cosificación. Esto de cuando nos comportamos hacia los demás, y ese otro puede ser una persona humana o no humana, como si fuera un simple medio para alcanzar un fin, y no como individuos que tienen derechos
a que sus necesidades e intereses sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones, esto como decir, como un fin en sí mismo, y no como medios para los fines de otros, ahí en ese punto la cosificación se une, se unifica y es sinónimo de violencia. No le asignamos ningún valor salvo el que nosotros pretendamos darles. Y ese síntoma de especismo, la incapacidad de percibir a los demás animales como personas. Y la verdad que persona, y en esto la doctrina mayoritaria es conteste, es todo individuo dotado de razón, consciente de sí mismo, poseedor de un lenguaje e identidad propia. Todos estos conceptos los reúnen los demás animales, lo ha demostrado la ciencia. Entonces, son personas de otras especies, personas no humanas, y por lo tanto tienen que ser acreedores a estos derechos esenciales subjetivos. Esto es, ampliar el círculo de consideración moral a estos animales que también tienen derechos subjetivos esenciales. Y no pueden ser excluidos salvo violentando absolutamente estos derechos en forma flagrante. Como dije, en los casos marginales no prescindimos de otorgar derechos a estas personas. Esta calidad de derecho está restringida exclusivamente a la capacidad de experimentar dolor, placer y tener una autovaloración de la vida, y esto es un interés. Y esto ha sido examinado por las distintas posturas de bioética a lo largo de la humanidad por 4 corrientes más importantes. En primer lugar, el utilitarismo, que nace con Jeremy Bentham, filósofo inglés, en las cuales se hacía un examen, una cuenta de las consecuencias, esto era mero consecuencialismo, sigue como balance global, las experiencias de un acto era moralmente correcto, si tomadas en conjuntos, las decisiones que se tomaban eran en su mayoría positivas y eran incorrectas moralmente cuando en su mayoría eran negativas. La idea era que el mayor número de personas beneficiadas, la mayor felicidad para el mayor número, decía Jeremy Bentham. Pero en realidad nunca dejó de poner en su lugar, más allá de que trae conceptos muy importantes, conceptos donde vuelve a traer la relevancia de la sintiencia, vuelve a equiparar a determinados animales con la capacidad de experimentar dolor y placer, y en una análoga situación de inteligencia con un niño de 4 o 5 años, y también de revelar de que había una situación igual que pasaba con los franceses que habían descubierto que el color de piel no era fundamento para seguir oprimiendo a los afroamericanos, a la raza negra, y que en realidad iba a ser el día en el que él pudiera ver que la cantidad de patas, el plumaje, las vellosidades, los cuernos, tampoco vienen a ser fundamento para discriminar a otras especies. O sea que trae un panorama realmente disruptivo en materia de los derechos animales, pero siempre subordinado, si se quiere, a una visión antropocéntrica, en la cual siempre se ponía por delante los intereses colectivos del ser humano. Luego llega la ética deontológica, en la cual directamente hay restricciones. Hay restricciones morales a lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y de ello surgen consecuencias. Tom Regan dice que se justifica básicamente porque los demás animales son sujetos de una vida, no por el hecho de estar vivos. Porque si lo critica dice, no significa nada, es una frase vacía. No está diciendo que el solo hecho de estar vivo, sino la capacidad de experimentar, la capacidad de poseer experiencias, y de a través de este bienestar experiencial, que tiene un valor inherente para ese animal, y que encima es un denominador común de todos los seres sintientes, sean humanos o no, hay una restricción y una obligación moral de respetar esos intereses. Otra de las teorías de ética o de bioética que a mí me gusta mucho es el contractualismo, que es muy afín a nosotros, los abogados, ¿no? Que esto es parte de John Rawls, el filósofo norteamericano, de esta posición original, ¿no? Cuando una sociedad se tiene que formar, ¿qué es lo que sucede? Se produce un velo de ignorancia. No podemos pactar un contrato social basándonos en el color de piel, la orientación sexual, la orientación religiosa, la condición económica, el sexo. Se pacta desde un velo de ignorancia. Yo desconozco quién es el otro interlocutor en ese contrato, y sin embargo, se pactan derechos, se pacta una sociedad equitativa, justa, con una distribución de equidad y de oportunidades en igualdad de condiciones, pero desconociendo estas circunstancias que no son moralmente relevantes.
Entonces Rowlands extiende, el filósofo galés, extiende este contractualismo a los demás animales y dice, si forzamos este velo de la ignorancia y decimos, tampoco importa si ese otro tiene una especie diferente, y podemos pactar un contrato social, democrático, inclusivo, trayendo también a los demás animales para otorgarles derechos subjetivos de no interferencia. Y por último, quiero citar, por supuesto, al profesor Oscar Horta de España, con su teoría de igualitarismo, donde rechaza, con un criterio netamente pragmático, el especismo antropocéntrico, sosteniendo que hay una posición que la distribución más igualitaria de valor entre los distintos individuos, sea felicidad, satisfacción de intereses, o lo que consideremos valioso, es algo que en sí mejora la situación global y genera que haya un reparto menos desigual. Yo creo que en cualquier visión que tengamos, y siempre desde la óptica del veganismo, porque yo entiendo claramente que el veganismo como ética de respeto, igualdad y justicia, que rechaza y deslegitima la explotación de los demás animales para cualquier fin, sea alimentación, vestimenta, experimentación, divertimento, transporte, o lo que sea, o lo que se le ocurra al ser humano, se va a propiciar una consideración moral a todos los seres sintientes, con una obligación moral hacia ellos para lograr su liberación y construir una sociedad más justa. Esto nos va a permitir definir un nuevo estatus jurídico y un nuevo contrato democrático. El derecho va a acompañar, el derecho no está para deformar, sino para acompañar los cambios en forma dinámica. Y este contrato democrático va a recaer sobre los animales humanos. Creo que vamos a poder dotarlos de protección real y los vamos a hacer acreedores de estos derechos subjetivos específicos de no interferencia, impugnando su cosificación. Y digo derechos esenciales porque no estoy hablando, a veces se usa la falacia, ¿no?, del hombre de paja en cuanto a tergiversar los argumentos y ridiculizarlos para que sea más fácil atacarlos, diciendo que nosotros, los defensores, los activistas de los derechos animales, queremos romantizar o humanizar a los animales. No, no queremos eso. No queremos que los demás animales vayan a la escuela, se casen o voten, porque no está en su naturaleza. No son esos derechos que queremos. Lo que queremos es que se respeten sus derechos esenciales: vida, libertad e integridad. Para ir concluyendo, voy mirando siempre el tiempo para tener por lo menos un periodo de 5 minutos para poder charlar, hacer un feedback y si existe alguna pregunta. Creo que podemos concluir y hemos fundamentado acabadamente que no hay ninguna razón, ningún obstáculo, ni moral, ni jurídico, ni científico, ni lógico, para seguir negándole a los demás animales el reconocimiento de estos derechos subjetivos específicos, que la ciencia estaba propugnando, que la ciencia desde el punto de vista biológico lo propugna, que la ciencia jurídica también lo hace, y que la ciencia moral y la ética también lo está propiciando. En definitiva, creo que son claramente acreedores, como personas de otras especies, a estos derechos que son esenciales: vida, libertad, dignidad e integridad, y tenemos que seguir luchando como profesionales del derecho para que esta utopía se haga manifiestamente una realidad. Estoy dispuesto, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o lo que sea, estamos a disposición. Bien. Juan, vos tenés, podés ver las preguntas de la gente que nos está escuchando. Por ahora no veo preguntas, pero yo, Hugo, te quiero preguntar algo en particular. Ya que mencionaste lo que es el veganismo jurídico, sí, y vos haces toda una construcción filosófica al respecto, ¿de qué hablas cuando hablas de veganismo jurídico a veces? Que te he escuchado hablar, porque parecen conceptos disonantes, sin embargo, a través de lo que vos estás diciendo, tienen mucho que ver. Sí, exacto. Yo parto de la idea de que, digamos, la visión tiene que ser una visión desde el punto de vista de la ética del veganismo. Por lo tanto, entiendo que el veganismo es más amplio que el derecho animal, que solo tiende a regular la situación de los animales en condiciones de explotación, y entiendo que el veganismo, al rechazar y deslegitimar
la explotación de los demás animales, tiene una visión más amplia, impacta en todas las ciencias. Por un lado, obviamente, desde el punto de vista jurídico, en cuanto a la posibilidad de modificar este estatus, por un lado, de reconocerlos como personalidad jurídica a los demás animales, eliminar su cosificación. Por otro lado, desde el punto de vista económico, el veganismo se presenta como una herramienta de justicia distributiva. Hoy sabemos que por la FAO, que es la Agencia para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, en su documento La larga sombra del ganado, la cría intensiva de ganado, o la cría para, digamos, para abastecer estas necesidades, la demanda de consumo de animales, es absolutamente insustentable. Para producir un kilo de carne hace falta 15.000 litros de agua, un recurso no renovable. Para ese mismo kilo de carne se utilizan 28 kilos de granos, de forraje, y la propia FAO nos dice que si uno reinvirtiera esta ecuación y volcara estos alimentos, estos granos, a la alimentación humana y no a la alimentación de estos animales, que son seres sintientes, conscientes, y que encima el 10% de la humanidad, de la población mundial, solo se beneficia de comer carne. Porque uno cree que esta capacidad de producir estos animales le permite abastecer el hambre mundial. No es cierto. Solo el 10% de la población mundial puede comer esta carne de estos seres sintientes y conscientes. Entonces dice la FAO que si uno revirtiera esta ecuación y la volcara a alimentación humana, se podría dar de comer 2 veces a la totalidad de la población de la Tierra. Entonces, desde el veganismo tenemos impacto en lo jurídico, impacto en lo económico, impacto en la salud. Sabemos hoy los nefastos perjuicios que le ocasiona la ingesta de proteína animal en el cuerpo humano. No solo la Organización Mundial de la Salud, sino la mayor cantidad de asociaciones dietéticas, de dietistas del mundo, las corporaciones, están llegando a la conclusión de que una dieta vegetariana estricta, debidamente equilibrada, es más saludable y previene múltiples enfermedades degenerativas, cáncer, diabetes, Alzheimer, infinidad de situaciones se pueden revertir a través de una dieta vegetariana estricta debidamente equilibrada. Entonces, uno va viendo que a través de una ética, a través del veganismo, uno puede llegar a la conclusión de que la mirada del veganismo es más amplia. Ni que hablar de conjurar los riesgos ambientales. Hoy todos los científicos bogan por una migración masiva a una dieta vegetal, porque sabemos que el planeta Tierra está en riesgo medioambiental por la cría intensiva de ganado. Más del 43% de las tierras cultivadas están destinadas a dar de comer a estos animales, que son masacrados, que son sintientes y conscientes, y de los cuales solo se va a alimentar el 10% de la tierra. Que se produce el concepto de eutrofización de las aguas, de acidificación de los ríos subterráneos, del cambio climático, de la huella de carbono. Se está destruyendo el planeta. Hoy, en el Polo Sur, en la Antártida, al día de hoy se desprendió una porción de masa del tamaño de la República Argentina. Entonces, eso altera el pH de las aguas de los mares y va a generar cambios atroces en los ecosistemas. Hay una pérdida notoria de la biodiversidad, se talan bosques para plantar soja, el monocultivo, y generar obviamente cambios absolutos y abruptos y no renovables, no recuperables en lo inmediato, ni en el mediano ni en el largo plazo, para generar un cambio realmente positivo para todos los habitantes. Entonces, cuando yo digo el veganismo tiene que tener una mirada más amplia. Por eso digo veganismo jurídico y no derecho animal, porque justamente también está alertando sobre las implicancias del medio ambiente, de la economía, de la salud. Por eso mi argumentación siempre es hacia el veganismo jurídico y no tanto al derecho animal, que parece más escueto y más regulatorio de la situación de los demás animales en situación de explotación. ¿Querías comentar Bien, algo, muy Andrea? claro. No, que muy claro lo que... Hugo, realmente cuando vos comentás todo eso, bueno,
típicamente uno cuando habla del maltrato animal o de los derechos de los animales o nos ciframos por ahí en esta cuestión, nos viene más a la cabeza la ley 14.346. Pero a mí, a partir de lo que vos estás comentando ahora, me viene el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 42, ¿no? En donde se habla del consumo, digo, ¿no? Y acá nosotros, digo, a través de esta conciencia social, digo, podemos hacer mucho por los demás animales, ¿no? Por ahí siendo conscientes de nuestro consumo y no solamente, bueno, por lo que vos decís, en torno a sentimientos de piedad hacia los demás animales, sino a una cuestión muchísimo más global que ya incluso tiene que ver hasta con el calentamiento global que vos estás mencionando y cuestiones que tienen que ver con la salud. Entonces, bueno, por ahí, a través del artículo 42, digo, nosotros podemos cifrarnos un poquito en nuestra responsabilidad como consumidores, ¿no? Nos da una protección como consumidores y a la vez nos da libertad de elección, ¿no? Entonces, digo, por ahí, muy indirectamente, quizás, como ciudadanos incluso, no, y más allá del plano jurídico, nosotros también podemos contribuir con los demás animales y además contribuir con todo, digo, con los animales humanos, no humanos, y con el planeta, saliendo un poquitito de este antropocentrismo especista que vos venís mencionando. Digo, podemos tener una responsabilidad como ciudadanos y un rol activo incluso como ciudadanos, me parece. Sí, y además tenemos una manda constitucional que es el derecho a un ambiente sano. Es decir, hay una manda, un imperativo constitucional en cuanto a la capacidad a nivel intergeneracional de resguardar el ambiente sano. Y me gusta también citar el artículo 16 de nuestra Carta Magna en el sentido de que no habla de personas o de ciudadanos, ¿no? Dice, todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos. Entonces, cuando hablamos de esto, los demás animales también habitan el territorio argentino, están con nosotros, no para nosotros, y eso trata de responder a la pregunta en la publicación que yo hice para la charla del día de hoy, ¿por qué siguen existiendo los esclavos? Si desde la jura de la Constitución en 1853 dice que desde la jura de esta Carta Magna no existen más esclavos en la Argentina. Y hay habitantes, personas no humanas que siguen siendo esclavizados. Sí, 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 por supuesto. Y también por ahí acá nos podemos centrar un poquito, ¿no? En términos generales, como por ahí para redondear un poco la idea, en torno a todos estos fundamentos que vos están dando, Hugo, si los animales son sujetos o si son objetos. Digo, ¿no? Porque hay una diferencia muy sustancial, ¿no? O sea, de acuerdo, si nosotros le damos utilidad, los transformamos en objetos, objeto de consumo y todo objeto y toda situación por ahí de dominio, más allá de algunas cuestiones bienestaristas que podamos ahí, bueno, de alguna protección que se les quiera dar, siempre deriva en maltrato, ¿no? Y en este caso, por ahí en el caso de la industria, es un maltrato institucionalizado y legal, ¿no? Porque es bastante difícil lograr que los animales sean bien tratados a escalas industriales, ¿no? Cuando hablamos de millones de animales que son, bueno, que son sujetos, objetos de consumo, mejor dicho, ¿no? ¿Y cómo cambia esta perspectiva si nosotros tomamos a los animales como sujetos o como objetos, digo, ¿no? Si los tomamos como objetos estamos cosificándolos plenamente, ¿no? Y bueno, por eso es tan vanguardista esta serie de fallos que hay en los últimos años, en donde, bueno, se habla de persona no humana, bueno, y seres sintientes, seres conscientes, en la inclusión de todas estas declaraciones, la declaración de Cambridge, la declaración de Tulum, la declaración de Toronto, toda la inclusión dentro de la jurisprudencia de todo este tipo de declaraciones es verdaderamente irruptiva, porque está por ahí torciendo el eje cambiando el eje del animal objeto hacia el animal sujeto o persona, ¿no? Quizás, o sea, por ahí pasa un poquito desapercibido, pero es en lo que es la historia es un hito. Claramente.
En cuanto a lo que vos hablás, se matan 2.000 animales por segundo en el planeta Tierra, sin contar animales marinos que se cuentan de a toneladas, en una necesidad absolutamente controvertible, no es necesario, no necesitamos seguir explotando los demás animales de ningún punto de vista. Son sujetos de derecho, son pacientes morales, es decir, son directamente receptores de las consecuencias de los agentes morales, pero como las personas con capacidad disminuida que también son pacientes morales y que deben actuar por representación, porque no pueden actuar per se, los demás animales también pueden actuar de la misma manera, pueden obtener estos mismos derechos por representación y deben ser protegidos. No hay forma de hablar de inclusión, no hay forma de hablar de un Estado social y democrático de derecho sin el reconocimiento de esta tremenda injusticia y la restauración de lo que se conoce como justicia distributiva, equitativa, para estos seres que sienten y son conscientes igual que nuestra especie. Totalmente, totalmente. Y dentro de estos seres, digo por ahí, de estos seres sintientes que vos estás mencionando, bueno, hay muchos que integran, muchas especies que integran nuestra familia, y bueno, y también hay un concepto bastante irruptivo que es el de familia multiespecie, ¿no? Por ahí hablamos más de los perros o gatos o especies que tradicionalmente nos acompañan a la especie humana en una suerte de simbiosis, ¿no? De algo bueno. Y bueno, nosotros, bueno, cuando estudiamos un poquito, hacemos algunos estudios que tienen que ver con el ámbito de la investigación, digo, coincidimos con algunas encuestas que se dan a nivel nacional, aquí en nuestro distrito, que el 80% de las familias son familias multiespecie, ¿no? Entonces, por ahí entendemos también que debe haber una mirada jurídica desde el derecho positivo hacia todas las demás especies sintientes, bueno, las que integran la sociedad, digo, hablando de ámbitos urbanos, por ahí estoy hablando del ámbito urbano, ni que hablar del ámbito suburbano, pero dentro del ámbito urbano tenemos a todos estos animales que vos mencionás, Hugo, que son los animales de consumo, ¿no? Digo, por ahí, esto de especismo quiere decir un poquito, digamos, qué mirada tenemos nosotros hacia una vaca o hacia una oveja y hacia un perro, ¿no? Digo, son seres con idénticas características que tienen que ver con, digo, tienen sintiencia, conciencia, etcétera. Bueno, y nuestra sociedad selectivamente quizá le da un trato netamente diferente, que esto deviene de nuestra visión, ¿no? Por eso, bueno, pero está habiendo, digamos, un montón de cuestiones que se están reconsiderando y bueno, y ojalá que el avance de los derechos hacia los derechos de los demás animales también se dé en el plano jurídico, ¿no? Más allá de todos estos planteos morales o éticos que están buenísimos, ¿no? Pero bueno, digo, también estaría bueno que avanzáramos también en el plano jurídico. Yo tengo fe por ahí en la humanidad que esto se va a ir dando. En algunas cuestiones, digamos, a través de la empatía, ¿no? Digo, de empatía natural que tengamos algunos seres humanos, y en otras cuestiones a través de necesidades de supervivencia. Digo, no, creo que el calentamiento global, el cambio climático, están torciendo por ahí la muñeca de una buena parte de la sociedad, sobre todo incluso de la sociedad internacional, para la procura de determinados derechos que hacen a derechos colectivos, ¿no? Digo, el calentamiento global netamente, o sea, tiene una clara relación con la actividad humana, ¿no? Que desarrollamos todos como sociedad. Digo, posteriormente, digamos, a la revolución industrial hubo una sucesión de revoluciones, digo, primera revolución industrial, segunda, digo, y esto ha traído consecuencias que se están viendo, digamos, vos mencionaste lo que es el cambio climático, y esto por ahí es una realidad inevitable y que de alguna forma tiene que ver con este consumo que se hace, ¿no? Y con esta vulneración indirectamente de los derechos de los demás animales. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Andrea o a alguno de quienes están asistiendo a esta charla. La puede escribir en el chat, la leemos y se la hacemos a Hugo antes de cerrar esta hermosa charla. Para mí la verdad es que el doctor Carrión estuvo
clarísimo en todo lo que habló y lo que explicó. Y me estoy muteando por el hecho que tengo todos mis perros acá abajo, que no me dejan tranquila. Entonces, por eso me mantengo silenciada. Pero bueno, todos los que están escuchando pueden realizar las preguntas que consideren en el chat. Bueno, igualmente vamos a ir concluyendo. Le vamos a dar muchísimas gracias a Hugo por bueno, acá Sandra, Sandra Sekis nos dice solo agradecer enormemente este espacio, excelente exposición. Bueno, realmente hay palabras de felicitación. Yo, Hugo, te quiero agradecer muchísimo esta charla que nos has brindado, sumamente clara, sobre esta fundamentación, ¿no? Sobre los derechos de los demás animales, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿no? Porque los abogados, cuando tenemos que hacer por ahí alguna demanda, tenemos que meternos por ahí en el campo del derecho, es sumamente difícil argumentar que los animales tienen derechos. Exacto. No es tan fácil, ¿no? Porque tenemos la ley de maltrato animal y nada más. Entonces, bueno, por ahí, no sé, yo lo quiero llamar un doctrinarios como el doctor Carrión, tienen que fundamentar de esta forma tan asertiva, tan buena y tan profunda, y tan elocuente, ¿no? Porque realmente Hugo ha sido totalmente elocuente sobre lo que es la fundamentación de los derechos de los animales, y te queremos dar muchísimas gracias. Sí, les agradezco a ustedes por esta hermosa invitación, siempre a disposición del colegio y de la facultad, por supuesto, universidad. Y quiero despedirme con una frase de Schopenhauer, ¿no? Que a los animales no les debemos compasión, sino justicia. Hermosa frase. Excelente. La verdad que yo lo dejaría acá vivo con esta frase de Schopenhauer, extraordinario. Así que, bueno, nos despedimos y nos vamos a ver pronto, seguramente. Por supuesto. Muchas gracias. Así será. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Hugo, y muchas Hasta gracias. Pronto. Hasta pronto. Y gracias Gracias, a todos. Adiós, Juan, adiós, Andrea. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Adiós.